Días. Quisiéramos comentarles algunos datos que creo que son interesantes de lo de estancias infantiles y comentarles de forma general que el programa de estancias infantiles no desaparece, que lo que hay son algunos cambios y ya los ha anunciado el presidente, donde se comenta cuál sería el nuevo esquema de apoyo directo a los padres. El monto cambia, es de 800 pesos mensuales con entregas bimensuales. ¿Qué sí estamos viendo? Es que sí se pueda apoyar a quienes aparecen en el censo como padres o tutores, madres de los niños y de las niñas que están en estancias infantiles, el que puedan recibir el apoyo de los 1,600 bimensuales de lo que corresponde de enero y febrero. Y también en el caso del pago correspondiente a marzo y abril, planteamos que pueda ser siempre un mes antes, o sea, se estaría entregando lo de marzo-abril en el mes de marzo. ¿Qué trabajo sí tendríamos que hacer? La verificación de que estas niñas y estos niños, de acuerdo a las reglas de operación, sí tengan existencia y que sí, en este sentido, se ocupe este recurso para el cuidado de ellas y de ellos. Muchas gracias, buenos días. Vamos a hacer una pequeña presentación de en qué términos encontramos el programa y derivado de ello las decisiones que tomamos. ¿Sí, adelantan? Gracias. Ahora este programa se va a llamar Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Este programa a la fecha tiene un padrón de casi 330,000 niños que representan el 4.7% de la población de su edad, es decir, son 6.6 millones de niños de esta edad, por lo cual este programa atiende a una parte muy pequeña de la población sin dejar de ser importante. Hay niños de 1 a 2 años, de 2 a 3 y de 3 a 4. Nosotros planteamos que debería haber un ajuste presupuestal en medida que la edad de 3 a 4 los niños ya tienen que ir al preescolar y la Ley General de Educación dice que el preescolar se debe de impartir, que es parte de la educación básica, se debe de impartir con maestros titulados o maestras, cosa que en las estancias infantiles no sucede porque se tienen asistentes educativas. Derivado de ahí es la reducción de la edad que originalmente se había planteado, porque en la administración anterior lo que se hizo fue un certificado de estándar por competencias y se capacitó a las asistentes educativas para certificar el primer año de preescolar. Nosotros no coincidimos con esto, consideramos que esta es una tarea de la SEP, por lo tanto, nosotros hicimos la reducción de la edad. Como ustedes ven, la mitad de la población de las estancias es de 3 años justamente. Derivado de ahí, el ajuste presupuestal y no al revés, hay ajuste y ajustamos el programa. Simplemente nosotros no tendríamos la Secretaría de Bienestar la facultad para impartir educación básica. Por eso estos niños tienen que ir al jardín de niños o al preescolar porque es por ley a quien le toca a la Secretaría de Educación que los niños vayan a estas escuelas. Son 9,582 estancias, poco más de 313,000 padres y madres de familia. Este programa también apoya a padres solos que carecen de apoyo para el cuidado de sus hijos. ¿Qué encontramos? Si adelantamos. Gracias. Todas las acciones de la Secretaría de Bienestar antes de la Sedesol deberían estar encaminadas para combatir la pobreza. Ese es el objetivo de la Secretaría. Y aquí queremos hacer hincapié en cómo encontramos el tema. Resulta que el Estado de México, que está marcado allá abajo, es la número 1 por número de estancias, es decir, de 9,582, 1,184 estaban en el Estado de México.
pero el Estado de México ocupa el lugar número 22 por rezago social. Vayamos a ver el estado con mayor rezago social, que es Oaxaca, y tiene 231 estancias, y en el orden es la 18 por número de estancias. Es decir, que este programa no tenía en lo absoluto una focalización para combatir el rezago educativo, la inclusión educativa, para apoyar en esto, de tal manera que no tenía ninguna focalización que llevara de manera sistemática a evaluar que se podría estar apoyando a los estados o a las localidades con mayor pobreza. De tal manera que este programa, a la fecha, no tenía, insisto, focalización para combatir la pobreza en uno de sus elementos, la carencia de rezago social o por seguridad social. Adelante. ¿Qué inconsistencias encontramos? Este programa también fue pensado para aquellas madres trabajadoras que no tenían seguridad social o que estaban en busca de empleo. Pero encontramos un gran número de duplicidad en la seguridad social. Más de 27,000 padres, madres o tutores están afiliados al ISSSTE, disculpe la voz, están afiliados al ISSSTE y por lo tanto son beneficiarias de estas estancias en este Centro de Seguridad Social. También hay 77,000 que están afiliados al IMSS, de tal manera que 1 de cada 3 niños o 1 de cada 3 madres, padre, sí cuentan con seguridad social. Hay 311 niños que están anotados en las estancias infantiles del ISSSTE y las estancias infantiles que tuvieron relación con la Sedesol. También casi 5,000 madres son beneficiarias del Prospera. ¿Qué problemática ha planteado la Auditoría Superior de la Federación y el DIF? Disculpen. Casi 7,000 estancias fueron evaluadas por el DIF con foco rojo, es decir, que deberían estar cerradas. Y vamos a plantear el detalle de estas verificaciones. Como ya dijimos, las afiliaciones no se priorizaron en las localidades de mayor rezago social. Había lista de niños inexistentes y el 62.8 para DIF no comprobó cumplir con los requisitos de afiliación. La cuota de corresponsabilidad, es decir, la cuota que se cobraba de manera adicional a los padres, no tenía regulación, el monto lo definía cada estancia. Tenían esto que reportarlo en su reglamento de la estancia. Cuando nosotros llegamos al tiempo de la transición, tuvimos que armar este informe de la corresponsabilidad y tenemos que promedio se cobraba adicionalmente 800 pesos. Una red de prestanombres, es decir, que las estancias solamente podía haber una responsable, no podía una responsable tener 2 estancias. Y esto no sucedía. Se empezó a hacer una red de prestanombres a través de las asistentes educativas que las daban de alta como responsables de estancia y alguien administraba 5, 6, 10. ¿Por qué se limitó el hecho de que fuera una estancia por responsable? Por lo delicado del trato con los niños y la seguridad. Hubo sobornos a los supervisores y en una lámina más adelante veremos con números precisos en que fundamentamos esta opinión. La capacitación fue deficiente y muchas de ellas el apoyo inicial de 70,000 pesos que se otorgaban para abrir la estancia y para adaptar las casas no volvían. Tenemos 150 estancias en el año inmediato anterior que se les entregaba el recurso y no consolidaban la estancia y en la Secretaría de Desarrollo Social se llevaba el litigio para la recuperación de los recursos. Adelante. El DIF era parte de participaba en este programa
con un protocolo de supervisión, capacitación y certificación. Aplicó más de 42,000 supervisiones que están sustentadas en cédulas. Y lo que nos dice, un dato muy importante que nos dice DIF, en todas nuestras supervisiones solo encontramos a 245,000 niños. Hay 80,000 niños que no vimos en las supervisiones, porque llega el personal del DIF, supervisa el tema de atención y cuidados y cuenta a los niños. Y el DIF no logró registrar a más de 80,000 niños. Es decir, el DIF, ahorita vamos a explicar por qué el DIF y no la Sedesol del 2018. El DIF nos dice que solo el 30% de las estancias cumple, no tiene situación de riesgo. El 26% presenta situaciones que pueden representar riesgo para las niñas y los niños y requieren ser atendidos a corto plazo. Y el 40% está en riesgo total para niñas y niños y debió de cerrarse la estancia. Y 4% en el momento en que el DIF hace la visita encuentra cerrada la estancia. También podemos hablar de estancias fantasmas, no solamente de niños. ¿Adelantamos? Disculpen. En esta evaluación, semáforos de bienestar y de DIF. Como ya dijimos, el DIF a través de sus cédulas y de su informe que nos hizo llegar la semana pasada, que tenemos construyéndolo desde que iniciamos el gobierno, el 30% de las supervisiones cumple, el 26% no y cerca del 40% tiene incumplimientos graves, lo que ya acabamos de mencionar. Pero en esta gráfica queremos hacer notar lo siguiente. Para las delegaciones de la Sedesol, todo estaba bien, era exactamente al revés, porque la Sedesol, las delegaciones eran las que definían el pago del subsidio. Mientras para DIF no cumplía el 70%, para las delegaciones de la Sedesol el 82% cumplía. Y cuando se hacían revisiones desde el área central, la Dirección General de Política Social, es decir, desde las áreas centrales de la Sedesol, se volteaba la cifra y nuevamente 82% no cumplía y 6% sí cumplía. De tal manera que con el soporte documental de todas y cada una de las cédulas, en el caso de DIF de la supervisión, evaluamos que el programa tenía un daño al modelo inicial, de tal manera que es sistémico, los errores y las consecuencias podrían ser muy graves para las niñas y los niños, y por eso se decidió que vamos a operar bajo otro esquema. Adelante. Como ya lo comentaba la secretaria, pues este es un comparativo muy sencillo de las reglas de operación del 2018 y de la operación de 2019. Solo tendremos una modalidad, ya no se dará apoyo a las estancias de manera económica, una modalidad con transferencia de subsidio directo a las madres, padres y tutores. El padrón actual, aunque incluya a los niños de 3 y 4 que originalmente derivó el ajuste presupuestal, vamos a censar a todo el padrón completo. Y si encontramos a las madres y a los niños, se va a hacer el ajuste presupuestal para cubrir a todo este padrón inicial, porque nosotros lo que daríamos es un apoyo para el sistema de cuidados y en su caso el primero de preescolar para este padrón definido, para que no se vean afectados en este momento padres y madres. La entrega será directa, sin intermediarios, como ya lo ha comentado el presidente, a través de una tarjeta bancaria. Los niños con discapacidad de 1 año y hasta 6 años seguirán contando con su apoyo bimestral de 3,600. Para los niños sin discapacidad será de 1,600. Se va a seguir solicitando la carta de no afiliación al Seguro Social y al ISSSTE que habíamos planteado, porque este programa estaba diseñado para poder apoyar a las madres que no tienen seguridad social.
y se incorporará al padrón a las niñas y